Ser podcast. Hoy por Hoy Magazine. Ser podcast. Vamos a ir abriendo nuestro Comando Norte con Aitana Castaño. Hola Aitana, buenos días. Hola Sastre, ¿qué tal? Hoy buenos pues días. echándote de menos, porque ¿Ya? no has venido aquí a vernos. Fui la semana pasada, Nos acostumbraste quise morir mal. de calor, Ya. quise morir de calor en Madrid esa semana y después ya dije, bueno, ya está bien. Bueno, pero ahora ¿qué Vale. temperatura tienes? ¿Te lo digo? Sí. O bueno, pues No, ahora dime. mismo tenemos 19 grados y se espera Oh. una máxima de 22. Madre mía, era mejor no Ya. decirlo, efectivamente. Claro, sí, Hola sí, Nacho sí. Carretero, buenos días. Buenos días, aquí de cuerpo presente. Sí. Hola, Nachín. Y sufriendo Aitana? el calor de Madrid. Sí, me encanta que siempre arranquemos con el tiempo. Es que- Además, como sorprendidos cada vez. No es- Un No se calor espera, en no verano, se espera uy, qué menos del frío en Comando invierno. Norte. Pero no es bonito eso. Es muy Sí. bonito. A mí me parece una conversación de lo más natural. La gente Pues ya empatiza está. con este tipo de conversaciones. Y sí, hace mucho calor. Aitana, qué envidia, qué bien Ya. poder estar en el norte, etcétera, etcétera. Lo que cuidado que después aquí pasa lo de siempre, ¿eh? Que cuando en el norte hay ola de calor como fue la semana pasada, estamos aquí un poco en el Caribe porque es como mucha humedad y tal y se Pues pasa mal. ya está todos los clichés dichos. Exacto. Ahora podemos ¿Cuál, empezar. cuál puede faltar? Hasta Pero aquí voy el a comando. deciros, para ser el último Comando Norte teníamos que hablar de esto, porque ¿de qué se habla en el Hay- norte más que del tiempo? Hay algo de tributo, sí, Claro. en arrancar así. Y lo Podríamos bueno hablar que- de la tortilla de patates de Galicia también. Será por temas. Sastre, será- puedes despedir será a por nuestro temas. invitado porque yo creo que No. podemos no, estirar que la mola, hora hablando del Iba a tiempo. decir que cómo es de agradecido vivir en una casa de muros muy gruesos en los que, por ejemplo, cuanto más aprieta el calor por fuera, pues más fresquito se está por dentro. Exacto. Y eso nos lleva a hablar de castillos. Qué bien hilado, Sí, es es que impresionante. siendo yo Cuidado, sastre, en fin. Madre mía. Bueno, hoy, esta mañana, hemos invitado a esta sección de humor, que ya es el comando, Sí. Que va a mutando. Vicente Olaya, que es autor de El emir que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos de España. Hola Vicente, buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Verdad que, y además una voz de un señor que Ya, escribe de ya, castillos? ¿Os habéis dado cuenta, no? Señor feudal total. Nos sí, sí, acaba sí. de dejar por el suelo este saludo, Vicente. Será porque tengo calor, es que no lo soporto. Pero verdad que una de las razones... Hoy vamos a hablar de castillos. Por cierto, ¿por qué te dio por escribir en un libro sobre castillos y castillos de España? Bueno, yo es que escribo sobre arqueología y patrimonio en el país. Sobre piedras. Sí, sobre piedras y esqueletos y estas cosas, ¿no? Y entonces, bueno, escribí 2 libros anteriores que funcionaron muy bien con la editorial Espasa y al final me propusieron escribir sobre castillos de una manera un poco divertida, ¿no? Que no sea el típico tochín de mide tanto por tanto y tiene tantas adarves y tal, ¿no? Entonces buscamos un enfoque diferente y bueno, por eso se publicó. ¿Por qué este nos libro. interesan tanto los castillos? Porque es una historia de España, sí, son los gigantes que guardan la historia de los países. Y después hay mucho retrosalseo, porque hay de repente cuernos, traiciones. Es que hay mucha cosa detrás de los castillos, ¿eh? Es que ahí vivían familias, o sea, vivían Claro, claro. con niños. Es verdad que había mazmorras donde había unos tipos que sufrían mucho con cadenas, ¿no? Pero también había familias que tenían sus problemas familiares, entre el padre, los hijos, todo, la suegra, todos, ¿no? Y luego eran lugares, sobre todo los españoles, son fortalezas que tuvieron una labor defensiva y militar, a diferencia de otros países donde son más bonitos, en el Rin, con sus almenas, con la pizarra por encima, ¿no? En España no, en España eran castillos de frontera, eran castillos donde la gente moría y mataba. Pero ¿cómo puede ser un hogar, un castillo? Es decir, ¿cómo era una vida rutinaria, cotidiana para una familia? Horrible. Me O sea, imagino oscuro, frío. frío, ¿no? o sea, el señor del castillo vivía mejor, solía vivir en la segunda planta, digamos, abajo estaba los soldados que le defendían, pero él tenía pues tapices, alfombras, pero si vais a ver un castillo, de verdad cómo eran, pues eran habitaciones muy frías, con una chimenea como mucho, y poco más, y luego las habitaciones y una letrina, ¿no?
y no había más en el castillo. O sea, Yo como claro, no pienso que nunca hubiera sido yo hija de un feudal, siempre pienso que hubiera sido hija de una trabajadora de ahí, siempre pienso, madre mía, esto para limpiar debe ser dificilísimo porque son gigantes. Para limpiar y para calentar por el invierno, que estábamos hablando antes del tiempo. Yo lo que me pareció leyendo el libro de Vicente, y es que lo que tiene España es una variedad brutal. Yo no sé si antes hablabas de que en Europa los castillos son muy guapos, porque es verdad, vas a Alemania y son una pasada, casi parecen de mentira. Sin embargo, en España ya como que hay mucha más variedad de tipos de castillo. Hay fundamentalmente dos, los castillos cristianos y los castillos islámicos, musulmanes, ¿no? Esos son los dos tipos más importantes, pero a su vez se parecen, porque estaban construidos casi por los mismos arquitectos. Claro. Entonces, pero son diferentes en cuanto a la distribución, digamos, de las habitaciones, del patio, y luego existen otro tipo de castillos, vamos a llamarlos así, que son los castillos palacio. Los castillos, pues como puede ser el Alcázar de Segovia, ¿no? O el Castillo de Olite. Esta mañana en el 900-100-800, hoy vamos a estirar el comando norte, ya que es el último, os quedáis hasta las 11, y vamos a hablar de castillos, pero castillos en un sentido literal y en un sentido metafórico. Preguntamos también cuáles son sus fortalezas. Bueno, hoy estamos aquí dispuestos a escuchar historias de castillos en general. Es decir, si hay un castillo en su pueblo que es el gran desconocido o que le sorprendió la historia de tal o cual fortaleza, 900-100-800. Pero también, llevándolo un poco al terreno más metafórico, pues cuáles son aquellos lugares que hemos acabado convirtiendo en nuestra fortaleza. Por ejemplo, Nacho, si yo te lo preguntara a ti, ¿cuál me dirías que es tu castillo? No tengo ningún castillo. Bueno, el equivalente en Galicia que tenemos son los pazos, que ya hablaremos de ello y me gustaría preguntarte, Vicente, porque tienen un problema de conservación, claro, y bueno, ahora se usan para bodas, bautizos, comuniones y esto. Entonces no tengo nada parecido a un pazo. Ya me gustaría tener algo parecido a un pazo, aunque bueno, están un poco cargados con veneno, porque claro, tú heredar un castillo, heredar un pazo ahora mismo es más un marrón que otra cosa. Es la ruina. Es la ruina total. Claro. Tienes que mantenerlo. El problema de los castillos es que hay que mantenerlos y la conservación de los castillos es carísima. Además tienes que pedir permiso para todo, porque son casi todos son bien de interés cultural. Por lo tanto, mover una piedrecita en un castillo si no tienes permiso es un lío de mucho cuidado. Sí, ahora a la vuelta de Publi estaría bien hablar sobre eso, porque al final en España a veces parece que no sabemos vendernos, que los castillos de Europa y tal, y en España vas y hay miles de castillos, bueno, sí miles, pero cientos de castillos, miles de castillos. De repente vas por la carretera, te giras y ves un castillo, la mayoría muy mal conservados. Sería interesante que nos contaras un poco cuál es la situación. Pues a la vuelta, fíjate, si es Claro. que él Es que ya solo doy se paso hacen ya, los cebos ya. y tal. ¿Quieres dar paso a tu publicidad? Vamos a publicidad, por favor. Hoy por Hombre, hoy, con un Nacho poco más de Candelo. mística, Nacho, hombre. Las 10:15 volvemos con la pregunta que ya ha dejado Nacho sobre la Venga, mesa. ¿Crees que por ser su hijo puedes insultarme? ¡Calla, muchacho! ¡No hables así al payaso! Hoy por hoy Magazine. Si hubierais jurado en falso, permita Dios que muráis del mismo modo que vuestro hermano, apuñalado por la espalda por mano de un traidor. ¡Decid amén! Lleváis las cosas demasiado lejos, Rodrigo. Decid amén. Ser Podcast. El Cid, protagonizada por Charlton Heston y Sofía Loren, que fue el mayor catálogo de castillos españoles nunca visto en el cine. El productor Samuel Bronston, que hacía todo lo grande, no escatimó en gastos y rodó en los castillos de Belmonte, Torrelobatón, Ampudia, Peñíscola y Almenar. Y algunas de estas fortalezas aparecen en el libro de Vicente Olaya, que nos convoca esta mañana, El emir que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos en España, castillos de España. Antes de ir con la pregunta de Nacho, déjame preguntarte, Vicente, ¿quién era el emir que se apellidaba Martínez? Pues el problema es que nosotros hemos aprendido la historia desde un lado de la frontera. O sea, todos conocemos a los reyes católicos, a Felipe IV, a Felipe III, pero por lo general, por lo menos en mi generación, no se estudiaba que al otro lado de la frontera también había, entre comillas, españoles, pero que vivían en emiratos, en califatos, en pequeños reinos. Y hubo un reino importantísimo, que era el reino de Murcia, en el siglo XIII, donde había un emir. Un emir, para que la gente lo entienda, porque tampoco tiene por qué saberlo, un emir es un rey. Un califa es un dios, casi un papa, pero un emir es un poco más pequeño, digamos, ¿no? Pero este hombre era un rey, era el rey del reino de Murcia. Y era un tipo
malo, malísimo. Era un tipo que sacaba los ojos a sus enemigos. Malo, sí. Pero malo de los malos, ¿vale? Sí. Pero era un hombre que sabía manejar el reino. Y entonces hizo un reino espectacular, que era el reino de Murcia, que comerciaba con Inglaterra, que tenía una moneda de oro muy importante. Y el hombre pues quiso hacer lo mismo que Abderramán III, que es hacerse una medina, hacerse unos grandes palacios. Y entonces se hizo unos palacios a las afueras de Murcia, que son el castillo de Monteagudo. Bueno, son 3 en realidad. Y el hombre pues tenía allí pues sus leones, sus jirafas, sus rinocerontes. Típico. Sí, lo que tienes normalmente, ¿no? Y este hombre al final, murió de manera violenta, porque la gente mala al final termina muriendo de manera violenta, pero este hombre procedía, pues como todo el mundo, tenía un padre, una madre, un abuelo, para atrás, y no es que cuando se produce la invasión islámica, no es que vengan millones de personas a invadir la península, sino que eran pocos, digamos, y lo que hacen es convertir a su religión a la gente que antes era romana, celta, íbera, o lo que tú quieras, o vándala. Entonces, este hombre se llamaba Martínez, su familia se llamaba Martínez, pero claro, no te vas a llamar Abdul Martínez. Entonces él se puso Mardanis, que es la degeneración del apellido Martínez, porque él, en principio, su familia anterior era cristiana. Qué interesante, también, que alguien se apellide de repente así. ¿Cómo era tu pregunta, Nacho? No, me parece muy interesante también la reflexión que hacías de como una parte de la España musulmana un poco olvidada, como si fuera algo ajeno a nosotros, cuando es parte de Claro, es parte de la historia, ¿no? Y esa historia, lo que hablábamos antes, y ahora hilo con lo anterior. Muy bien hilado, Nacho. Y eso es que no una es sastre. parte olvidada un poco, no solo en los estudios, sino también en la conservación del patrimonio. Lo que hablábamos antes de la publi es un país con miles de castillos, 10.000 nos decías fuera de antena, ¿no? 10.000, de los cuales solo 2.000 están presentables o aceptables para la visita, y los otros poco más que te los vas encontrando. Los otros son ruinas, o sea, hay muchísimos castillos, bueno, pues miles de castillos que se ha perdido ya su memoria, y cuando vas al sitio pues no te encuentras más que 4 o 5 piedras, o un bosque, como en el caso de Castrovalente, ¿no? El castillo suevo, que se perdió de Galicia debajo de un bosque. Lo encontraron gracias a los drones con una ciudad perdida. Eso puede pasarnos a todos en el norte. Con rayos láser. Y dijeron, mira, si hay un castillo debajo del bosque, hay un castillo. No, pero claro, no es una cuestión que también solo de conservación del patrimonio, casi una obligación moral, sino también una inversión, porque vemos que en Europa le sacan un rédito turístico de visitas y tal, y aquí, bueno, te contaba antes, ¿no?, que haciendo un reportaje hace unos años en la zona de Burgo de Osma, por otra cosa, giré la cabeza y vi un pedazo de castillo en ruinas, diciendo, esto es impresionante, este castillo está aquí olvidado, ni me había dado cuenta que estaba aquí, esto en cualquier otro sitio sería un polo de atracción de visitantes tremendo. O sea, no sé cuál te refieres porque hay varios, pero puede ser Gormaz, donde del alcaide era el Cid, por cierto, el alcalde de ese castillo, que es el más grande medieval de Europa. Es impresionante. Era tan grande que es que o sea, el castillo, digamos que era inexpugnable, porque era inmenso encima de una roca enorme, ¿no? Pero era tan grande que lo perdían porque le atacaban por varios frentes, y entonces tenían que ir los soldados de dentro de un lado para otro. No, pero es así. Al final no podían defenderlo. Entonces, ¿qué hicieron? Pues hicieron uno más pequeño dentro. Entonces, dentro del castillo de Gormaz hay otro más pequeño. Porque como, no sé cuánto es, no recuerdo, es 1 kilómetro. ¿Y en qué estado está? Pues mira, no es de los que está peor, ¿eh? O sea, es una visita muy bonita. Además, en la zona, yo siempre digo que cuando vas a ver un castillo tienes que probar los platos de la zona, los vinos de la zona. Claro, la visita completa. Claro, hacerlo. Ese castillo tiene además una cosa muy graciosa, y es que abajo del castillo está la bandera japonesa. O sea, lleva varios años. ¿Y eso? Sí, es porque es un pueblo. Por el mundial. Es la España vaciada. No, es la España vaciada. La España vaciada. La gente de verdad y lo pasa mal porque son. Sí. 4 personas mayores. Entonces, un día, pues los de este pueblo pues hicieron
un centro de atracción turística para enseñar el castillo. Y quien les echó una mano fue la embajada de Japón, el embajador de Japón. Les echó una mano. Y a partir de entonces dijeron sí, pues toma. Y pusieron en el ayuntamiento esta bandera de Japón, que es muy gracioso cuando vas a la española de Castilla y León, claro, y la de Japón. Bueno, pero mira, yo hablando de todo esto, del estado en el que están muchos de los castillos o los pazos, lo que pasa muchas veces es que, claro, esos pazos o esos castillos a lo mejor están en manos privadas o a veces en manos de ayuntamientos que suelen ser pequeños. Entonces no tienen a lo mejor la capacidad económica ni las familias ni los ayuntamientos de arreglar esos castillos o arreglar esos pazos. La pregunta que yo te quería hacer, Vicente, ya es la siguiente. ¿Hay suficiente compromiso por parte de las instituciones para que estos edificios que formen parte de la historia de España no se pierdan? Pues lamentablemente no. No porque no quieran. Porque no hay ayudas es ni que nada, ¿no? Es que no hay dinero. O sea, España, después de China y de Italia, es el país con mayor patrimonio histórico del mundo. Entonces, una comunidad como Castilla y León, digo por ejemplo Castilla-La Mancha, me da igual, que tienen pocos millones de habitantes, muy pocos, no sé cuántos pueden tener, pero 2, 3, 4, 5, es imposible que mantengan 800 castillos. Es que no. Hombre, si solamente se dedican a mantener castillos, podrían hacerlo, pero es que tienen que hacer sanidad, educación, tal. Es imposible. Y los castillos mantener un castillo es algo carísimo, pero tremendamente caro. Solamente hay un tipo que lo conocí hace poco, relativamente poco, que compra castillos para restaurarlos. Sí, pero se ha comprado varios. Entonces, él los compra... ¿Pero hace hoteles o...? Sí, los arregla completamente y luego los vende arreglados. Pero claro, tienes que tener mucho dinero y mucha ganas de hacerlo. De hecho, él está pasando apuros económicos porque ha empezado a arreglar varios castillos, pero claro, luego no se venden fácilmente. Tiene que venir pues una compañía de hoteles o algo así para comprártelo, porque nadie se va a comprar un castillo. Hombre, están los pisos como están, me imagino que los castillos. Están los castillos por las nubes. Los castillos por las nubes. Ponte en un castillo hasta que llamas al carpintero y te llega el carpintero para restaurar todo el castillo. Antes te he preguntado, Vicente, qué tienen los castillos, por qué nos fascinan tanto. Pero yo creo que esta es una historia que trasciende a la fascinación o la curiosidad que esta mañana podamos tener quienes te estamos escuchando. Pero déjame preguntarte a ti en particular. Porque hablas de los castillos con una pasión e incluso transmitiéndonos ese entusiasmo por las historias concretas que vas descubriendo cuando ves un trozo de pared y tú sabes que allí hubo un castillo y demás. ¿A ti en concreto por qué te viene esta pasión por los castillos? Porque a mí me gusta mucho la historia. O sea, yo, de hecho, en el periódico hago patrimonio e historia y los castillos me parecen fascinantes. El auge que hay ahora mismo de la literatura sobre arqueología, sobre biografías, es porque todos queremos saber de dónde venimos. Y los castillos es, como he dicho antes, el guardián de la historia de los pueblos. Porque todo lo que ha pasado en determinado pueblo o en determinada comarca se ha reflejado en el castillo. Y ahí ha muerto gente luchando, defendiendo el castillo, ahí ha nacido gente, de ahí salen pueblos, es decir, porque hay muchos castillos que es cuando se abandonan, totalmente, crean el pueblo alrededor. Y claro, al final tu historia es el castillo. ¿Y cuántos pueblos, ahora que por ejemplo en verano mucha gente volverá a su pueblo o descubrirá nuevos pueblos y verá que en lo alto de la montaña sobre la que está construido ese pueblo pues hay un castillo que lo corona? Por ejemplo, vamos a Xàtiva, donde está Silvia. Hola Xàtiva, buen día, buenos días. Silvia, buen día. Silvia está en las mazmorras del castillo de Xàtiva. De momento ha subido tanto que no tiene cobertura. Pruebo entonces con Almudena desde Fuenlabrada. Hola Almudena, buenos días. Hola José Luis, buenos días. Ahora encantada de saludarte. Igualmente Almudena, cuéntanos porque tú también tienes una historia de un castillo. De algunos. Eran unos castillos que están todavía en San José de Valderas, en Alcorcón. Yo vivía enfrente pues hasta que me casé, hace ya algunos años. Entonces los castillos estuvieron siempre muy, muy, muy estropeados hasta que, el ayuntamiento los arregló. Claro, imagínate de pequeña, pues estar ahí enfrente, bajar al instituto, pasar por delante, pues imagínate ahí de todo, pues no sé, brujas buenas, brujas malas. Entonces el sitio, ya digo, estuvo bastante abandonado hasta que, ahora en uno de ellos, en el más grande, pues hay un museo de vidrio, la verdad muy bonito, pero
La historia es esa, lo que nos imaginábamos allí, claro, cuando estábamos allí enfrente, claro, sí. Brujas blancas y brujas negras, era lo que yo más recuerdo, no sé por qué. Las blancas eran las buenas y las brujas eran las negras eran las malas en mi cabeza, sí. Historias de castillos esta mañana en el 900-100-800. Gracias, Almudena, un beso. Nada, gracias a vosotros y os deseo todo lo mejor. Muchas gracias. Lo merecéis, gracias. Lo merecéis todos, de verdad. Gracias. Gracias, Almudena. Hasta luego. Es que esto de las brujas y los fantasmas dan un poco más de caché. Se cuentan muchas historias también sobre fantasmas. Ahora, escuchábamos antes el Cid y Charlton Heston decía que se le había parecido el fantasma de Eugenia de Montijo durante el rodaje precisamente del Cid en el castillo de Belmonte. Hay muchas historias también de esto vinculadas con los castillos, ¿no? Sí, casi todos los castillos tienen su propio fantasma, ¿no? Y entonces, en muchos casos, no cuadra, la leyenda no cuadra con la realidad. Eso te iba a decir, todos tienen fantasmas, todos tienen leyendas, es decir, ¿siempre hay una historia legendaria asociada a un castillo? Sí, siempre. Los castillos siempre tienen historia y a partir de la historia se crea la leyenda. Lo que pasa es que como van pasando las generaciones y cada uno va añadiendo cosas, pues al final no tiene sentido la leyenda, desinformación. ¿No? Hay un castillo hay una princesa, la princesa Zaida, que se casa, está enamorada de Almún, quiero recordar que era su novio, y entonces el novio lo matan al final los almorávides, y la mujer, pues cuando se entera de que su novio ha muerto, pues entonces decide suicidarse. Entonces se tira desde la torre del castillo, que es el castillo de Almodóvar, y muere. El problema es que los almorávides son del siglo XII y la torre es del siglo XV. Bueno, entonces, pequeños detalles, son solo 300 años. Entonces, no nos pongamos tan... Seguramente tendrá una base, real, ¿no? A lo mejor alguna princesa de verdad y tal, ¿no? Pero bueno, son cosas que van haciendo la gente. ¿Cómo te encuentras tú con esas historias? ¿Cómo las recuperas? ¿Hablas con la gente? ¿Hay documentación todavía? Hay documentación. Es decir, hay una asociación española de castillos que es muy buena, que tiene unos libros estupendos, pero son libros para muy cafeteros. Es decir, el problema es... ¿Como tú, quieres decir? No, yo intento que la gente entienda cómo es el castillo, pero claro, si empiezas a contarle todas las características técnicas del castillo, pues es una plastez, ¿no? Pero eso aquí lo tiene que hacer. Mientras que nosotros lo que hemos hecho ha sido pues hacerlo muy fácil, ¿no? Que la gente se acuerde por algo. Yo creo que todo esto de que nos fascinen un poco los castillos y que, a ver, son impresionantes, lo digo. Yo soy sensible a la narrativa y mi suegra es del entorno del castillo de Peñafiel. Y yo la primera vez que fui vi aquel castillo con forma de barco, aluciné y me vinieron muchas historias a la cabeza. Yo lo que quería preguntar a Vicente era, así como, no sé si pasa con los castillos, lo mismo que pasa a lo mejor con las iglesias, ¿no? O con los templos, que muchos se colocaron, se instalaron en sitios donde ya había lugares a lo mejor de culto. ¿Pasa con los castillos igual? ¿Los castillos se suelen construir en sitios donde a lo mejor había ya alguna construcción importante previa? Siempre, es decir... los celtas y los íberos y los romanos eligen los puntos fundamentales para tomar la península ibérica. Los puntos que toman siempre son los puntos más altos en los que haya agua, haya madera o haya algún mineral. Entonces, cuando esos pueblos desaparecen, los siguientes pueblos que llegan, o las siguientes culturas que llegan, vuelven a elegir el mismo sitio. Por ejemplo, todo el mundo sabe que conoce el Alcázar de Toledo, de Segovia. Bueno, pues el Alcázar de Segovia es un oppidum es una ciudad fortificada, es un oppidum celta. Pero los celtas desaparecen y llegan los romanos que crean su propio, cuartel o lo que sea. Y van pasando los siglos y claro, ¿cuál es el sitio mejor estratégico para dominar la ciudad de Segovia? Pues donde está el Alcázar. Dejadme recuperar la comunicación con Silvia, que llamaba desde Xàtiva, en el interior de la provincia de Valencia. Hola Silvia, buen día, buenos días. Hola, buen día. Porque además los vecinos de Xàtiva es una fortaleza que veis desde la ciudad continuamente. Sí, exactamente. Nada más entrar a la ciudad ya ves de fondo en lo alto de la montaña la fortificación. Yo quería comentar sobre todo lo que estaba ahora diciendo Vicente sobre las diferentes civilizaciones que van pasando, porque todas van a construir en el mismo lugar. Y eso es así, porque el castillo de Xàtiva es de origen romano, que empezó con una atalaya.
evidentemente en ese punto estratégico, y luego cuando vinieron los musulmanes construyen en el mismo sitio. Todavía quedan restos de época musulmana, queda una torre de época almohade, otra zona también con algún resto de muralla dentro del castillo, también de época musulmana, y luego ya los cristianos evidentemente continúan construyendo y reformando la misma fortaleza en ese mismo lugar. Y yo quería destacar sobre todo en el castillo de Xàtiva, ya de época cristiana, quería destacar un acontecimiento que fue prisión de Estado de la Corona de Aragón, y que ahí estuvo encarcelado y murió el conde de Urgell. Tras aquel famoso compromiso de Caspe, que tuvo lugar en el siglo XV, 1412, y que Martín el Humano no dejó descendencia, y después de este compromiso de Caspe se nombró a un nuevo rey de la Corona de Aragón. El conde de Urgell estaba entre ellos, entre los candidatos, pero al final salió Fernando de Castilla, de la Casa Trastámara. Cuidado, es que aquí estamos hablando de palabras mayores, Silvia. Cambia la historia de España, claro, ese castillo. Sí, y lo digo por eso, porque es un castillo muy importante, aparte de poder visitarlo y ver los restos que quedan y algún que otro pegote que se ha puesto ya en el siglo XX, pero sí que es verdad que históricamente es un castillo muy importante en este momento de la historia, evidentemente, que cambia el rumbo de la historia de la Corona de Aragón. Luego, el conde de Urgell evidentemente fue allí encarcelado y murió en este castillo de aquí de Xàtiva. Y es una historia que vuelve a explicar la importancia de que cuando vayamos a los sitios conozcamos también y nos expliquen bien su historia, para saber no solo la importancia arquitectónica o la imaginación que le podamos poner, sino también conocer bien cuáles son los hechos que ocurrieron allí. Muchas gracias, Silvia. Moltes gràcies. Bon dia. Gracias a vosotros. Adeu, las 10:38. ¿Cuál es su castillo o su historia de castillo favorita? Esta mañana hablamos de fortalezas, las metafóricas y las reales, en el 900 100 800. Que la llaman Isabel, que la llaman Isabel. Nosotros éramos una familia media normal. Con 6 hijos pues vivíamos bien, pero tampoco éramos ricos. Era una vida normal con sus economías en todos los aspectos. Nos gustaba vivir sencillamente, sin malgastar. Y entonces mira por dónde nos volvimos ricos. ¿Y qué hacemos siendo ricos? Ya tenía los hijos, ya tenía el mono. Pues ahora lo que necesitaba era el castillo. Hoy por Hoy Magazine. Ser Podcast. Esta historia es fantástica. Es Julita Salmerón, que soñaba de pequeña con tener muchos hijos, un mono y un castillo. Y ese precisamente es el título del documental que hizo su hijo, Gustavo, Muchos hijos, un mono y un castillo, que le recomiendo sinceramente porque es una historia maravillosa, que fue premiado con un Goya. Y además yo creo, estamos esta mañana hablando con Vicente Olaya, hablando de castillos. Vicente Olaya es compañero periodista y autor del libro El Emir, que se apellidaba Martínez. Y creo que tú conoces a la familia Salmerón, ¿no? Una de mis hijas es amiga de uno de las nietos de los Salmerón. Yo no los conozco, pero un día me dice, mira, este lo conozco yo. Estamos viendo el documental, que yo recomiendo sinceramente. Está muy, es maravilloso. bien. Y si no me equivoco, estuvo aquí el director con nosotros en la sección y hablando del documental. Un día que hice yo la sección, me tocó a mí, por eso recuerdo tanto la historia. Y estaba yo no me acuerdo. Tú también, pero tú siempre estás, Aitana. De una manera u otra, tú siempre estás. Podía ser Nuño. No sé si era pre-Aitana o post-Aitana. Pero eso de vivir en un castillo pasa poco, ¿no? Pasa poco, ahora ya, pero sí, pasa poco porque es carísimo, es insostenible. Sí, pero más allá de lo económico, el castillo, cuando decimos castillo hay algo como de simbólico que ya nos interpela hasta la infancia, ¿no? Cuando éramos pequeños, pues el villano vivía en un castillo, la princesa vivía en un castillo, desde niños, niñas, ya el castillo tiene algo de metafórico. Bueno, yo tenía el castillo Skeletor, cuando era pequeño jugaba, ¿no? Todos que teníamos un castillo de alguna manera u otra. Mi amiga María debe llevar 50 y pico años esperando el Exing todavía, para que se lo traigan los reyes. Claro. Y no se lo trajeron. O sea, me refiero, ¿no, Vicente? Que hay algo más allá de la construcción, más allá de la historia, que tiene que ver con lo metafórico, con lo simbólico, que es un castillo en nuestra cultura, en nuestra vida, ¿no? Sí, además yo imagino que si lo tienes acondicionado, lo tienes bien y eres capaz de pagar el agua, la luz y la calefacción. Y el IBI. Bueno, no había caído en eso, lo del IBI. El IBI de un castillo debe ser una cosa. Y bueno, tiene que ser rústico, ¿no? Claro, seguramente sea rústico, sí.
Pero debe ser bonito, o sea, meterte en la habitación a dormir con el dosel ahí en la cama y entre tapices y tal, pues tiene que tener su cosilla eso. Yo quería, mira, porque yo hace años estuve de viaje en Nueva York y resulta que entro en el Met y me encuentro con un patio de un castillo español que creo que de Vélez Blanco, en Almería creo que era. Bueno, me encuentro yo con ese castillo. Entonces la pregunta es, ¿cuánto expolio sufrieron los castillos españoles? Porque allí está el patio entero. No te lo puedes imaginar. A finales del siglo XIX, principios del XX, Estados Unidos era todo. O sea, tenían todo el dinero del mundo, con sus bancos, con su petróleo, con las industrias. Y tampoco cambió mucho, no, pero mucho. Ahora está China. Pero y España además no tenía cómo defenderlo, claro. ¿no? Y entonces digamos que los tenían de todo menos historia occidental. Historia tenían, historia de los indios, pero digamos que historia occidental no tenían. ¿Y qué hicieron los grandes ricos de Estados Unidos? Comprar todo lo que te puedes imaginar en Europa. En Guadalajara se llevaron un monasterio entero. Y ese monasterio, al final, quien lo compró, quebró, y el monasterio quedaron tiradas las piedras en el puerto de San Francisco. Y hubo una posibilidad, durante el gobierno de Aznar, de comprar aquellas piedras y volverlas a traer aquí a España. El gobierno no hizo nada. Y ahora pues el monasterio entero está en California, lo compraron unos monjes y ves un monasterio en mitad de California. Esto es una cadena trófica, ¿no? En Alemania o en Londres puedes ver Egipto, puedes ver Grecia, y en Estados Unidos puedes ver Europa. El Met es un escándalo, o sea, es una cosa, pero no está solamente España, ¿eh? Hay de muchos está países. Media Europa, claro. Pero lo de España, bueno, pues pero si tienen un cacho de la verja de la Catedral de Valladolid enorme, bueno, en lo del Met. Es como para ofender, de verdad, a veces. Pero todo. O sea, a finales del siglo XIX, principios del XX, España, yo siempre lo cuento, era el lejano oeste, o el salvaje oeste del mundo del patrimonio. Se lo llevaban todo. O sea, nadie defendía nada, ¿no? O sea, el otro día publicamos en el periódico una maravillosa escultura de la diosa Minerva, que la encuentran en un pueblo, en Burgo de Osma, por cierto, y al final la escultura la venden a un anticuario, estamos hablando de 1916, el anticuario se la vende a un extranjero y ya nunca se ha vuelto a saber nunca más de la escultura. Hay fotos y ahora cuando las analizan se quedan flipados diciendo, pero ¿cómo han podido vender esto? La búsqueda del patrimonio, desde luego, es impresionante, tiene para varias novelas. Y lo que no sabemos, es decir, la cantidad de patrimonio que tenemos que está absolutamente localizado. En el 900-100-800, esta mañana les pedimos historias de castillos. Miguel Ángel nos llama desde un castillo. Hola, Miguel Ángel, buenos días. Buenos días. Pero tiene que contarme bien eso de un castillo. ¿Desde qué castillo nos llama? Pues llamo del castillo de un castillo. O sea, una villa de las altas 5 villas de Zaragoza que se llama un castillo. O sea, el pueblo se llama un castillo. Por si había dudas. Vale. Y tiene un yacimiento arqueológico impresionante, los Bañales. Sí, señor. Pero, ¿y un castillo tiene castillo? Un castillo tiene un castillo. Sí, solo jodería. Lo que pasa es lo que estáis diciendo, el tema de conservación, se necesita mucho dinero. Ah, claro, porque ¿cómo está ese castillo? Claro. En la Torre del Homenaje hay un museo y después está la parte del Castillo del Rey, que se puede visitar, pero haría falta muchísimo dinero para hacer más cosas. Estoy viendo, la verdad que el pueblo es bien guapo, ¿eh? Pero nos estaba usted llamando desde el castillo. No, desde el propio pueblo. Desde el pueblo de un castillo ya sería llamar desde el castillo de un castillo a la radio cuando hablan de castillos, ya era... Desde el fijo del castillo. Yo creo que se ve el castillo desde todas las casas del pueblo, me da la sensación, ¿eh? Sí, el pueblo está alrededor y además quiero decir, el pueblo es conjunto histórico-artístico, tiene 7 iglesias en el casco urbano, románicas. Es que como son en Aragón, románico. Doy fe que es precioso el pueblo, de verdad, es pues, muy bonito. Esto muy es bonito. otro ejemplo de lo que hablábamos al principio, ¿no? De tesoros arqueológicos históricos que mucha gente ni conoce y que tampoco tienen ningún reclamo o no tienen. Tú lo decías cuando visitantes. vas por la carretera y te das cuenta, giras la cabeza y dices, pero ¿cómo puede estar eso ahí y que no esté ni señalizado? Exacto. Ni yo saberlo? Mira, este pueblo tiene uno de los mejores yacimientos de España, romano, una ciudad que se llama Los Bañales,
que no lo podéis imaginar. O sea, es que no lo podéis imaginar. Tiene todo el foro, las estatuas, que las guardan en un museo, con todos los epígrafes de las estatuas. O sea, es de verdad que es un sitio para verlo. ¿Miento o no miento? Es impresionante. Es muy bonito, de verdad, ¿eh? Pues Miguel Ángel, dicho queda, anotado queda la recomendación para ir visitar un castillo. Un abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Susana llama desde Madrid. Hola Susana, buenos días. Hola, buenos días. ¿Cuál es su historia relacionada con un castillo? Pues mire, yo soy de un pueblo del sur de León, de Tierra de Campos, que se llama Grajal de Campos, y allí es un pueblo renacentista, y tenemos un palacio renacentista y un castillo que, aunque se edificó sobre un solar de un castillo de terriza, yo me crié a su vera. La casa de mis padres, que hoy es de mi hermana, el patio, uno de los muros del patio es un cubo del castillo de los Vegas, en Grajal de Campos. ¿Y pequeña se podía colar al castillo, ya que eran vecinos? Sí. Nos colábamos, todos los niños nos colábamos por la puerta que estaba cerrada, no podíamos, pero trepábamos y nos subíamos por las troneras. Y, a ver, yo soy de la generación boomer, y era la generación que en verano, en las vacaciones, había que dormir la siesta, sí o sí. Y yo me escapaba, trepaba por los muros, saltaba, y me iba a la zona norte del castillo, donde todos los asturianos que no dormían la siesta iban a jugar al bingo, y nos colábamos y jugábamos al bingo, ¿vale? No tengo nada que decir a esto. Sí, al bingo con unas pesetillas, que era muy poquita cosa, pero jugábamos al bingo. Qué bien. Allí. Pues Susana, gracias por recordar esta historia con nosotros esta mañana. Un abrazo y muchas gracias. Nada, a ustedes. Hasta luego, Susana, que era de un pueblo de León, y desde León precisamente llama Ernesto esta mañana. Hola Ernesto, buenos días. Buenos días. Creo que también con una infancia vinculada con un castillo. Pues sí, porque por razones episcopales yo aterricé en el Colegio de la Sagrada Familia de Sigüenza. Ajá. Y por las tardes nos llevaban al recreo a una explanada que había entre pinos en la ladera del castillo. ¿Ah? Y como yo no era ni de fútbol ni nada de eso, con otros compañeros trepábamos por la ladera y nos metíamos en el castillo. Entonces allí nos hacíamos nuestras películas de que si venían los moros, no venían. Hasta un compañero nuestro muy peculiar, que decía que había visto el fantasma de Juana la Loca, que estuvo recluida en ese castillo. Ernesto, sí. Le agradezco mucho que nos haya llamado esta mañana para recordar esta historia. Ernesto, muchas gracias. Gracias a vosotros. Esto tiene luego, no sé si un capítulo o incluso un siguiente libro, Niños en Castillos. Vicente. Total. Niños que se encuentran fantasmas en castillos. Después, mira, antes hablábamos con Miguel Ángel, que llamaba de un castillo, está la toponimia, que la toponimia, o sea, recuerda que debió haber muchísimos más castillos de los que hay. Porque yo, por ejemplo, en mi pueblo hay un sitio que se llama el Pico Castillo y no hay ningún castillo. Siempre lo íbamos a buscar de pequeños, pero no hay ninguno. Debió haber alguno en algún momento. Seguro, pero sí que hay mucha toponimia, ¿no? Vicente, que nos dice, aquí hubo algo. Sí, de hecho muchas poblaciones llevan el nombre de castillo. Muchos castillos se encuentran, por ejemplo, porque la gente de la zona llama a aquello el castillo, y aunque tú no ves el castillo, como va pasando de generación en generación, por ejemplo, el caso que hemos contado antes, el caso de Castrovalente, entre Pontevedra y Coruña. Todo el mundo decía, el Castro, pero allí no había nada, hasta que metieron un dron con rayos
infrarrojos, y descubrieron que los vecinos tenían razón. Debajo del bosque estaba el castillo Subo completo. Oye, Vicente, que sea una entrevista muy, muy amable. ¿El castillo más bonito de España cuál es? ¡Wow! Pero hay que mojarse, hay que mojarse. A ver, ¿Qué giro ha dado la entrevista de pronto? A ver, dice, no, el más bonito el mío, no voy a comprar el libro. Bueno, para mí hay dos castillos que son maravillosos. Me gusta muchísimo el Alcázar de Segovia y muchísimo el castillo de Olite en Navarra, que es una maravilla, es una joya el castillo de Olite. ¿Y la leyenda que más has disfrutado o que más te gusta recordar o citar vinculada a un castillo? La de Eugenia de Montijo, quizá, ¿no? O sea, Eugenia de Montijo es una... Que se parece a Charlton Heston. Esa exactamente. Es una emperatriz que era como una niña bien y tal, y entonces decide tirar todo el castillo de Belmonte que recibe de sus padres, convertirlo en un castillo gótico, que ya no tiene nada que ver con el castillo medieval, bajo medieval del principio, y entonces pues hace un castillo de cuento, y entonces aparece Charlton Heston y dice, he visto por la noche a Eugenia de Montijo. Sí. No se acaban las historias de castillos. No, esto pues, fíjate, estamos hablando de que hay como 10.000 castillos, pues fíjate, puedo escribir una enciclopedia entera de Pero castillos. es el país donde más castillos hay, Europa. Posiblemente sí, porque es un país de frontera. Es decir, todos los países, la guerra, digamos, en la Edad Media, le pillaban, entre comillas, lejos. O sea, con mucho había Francia, Inglaterra, se pegaban y tal, pero donde había guerra de verdad, era entre los reinos católicos, los reinos cristianos y los reinos andalusíes. Ahí había tortas, pero todos los días. Ya. Y entre ellos, además. Ya. Hemos compartido esta mañana muy agradable con Vicente Olaya, escuchando también sus historias vinculadas con los castillos a partir de este libro editado por Espasa, que se titula El emir que se apellidaba Martínez y 20 historias de castillos de España. Vicente, muchas gracias. Además es un libro, como tú has dicho, no muy largo y que en un par de tardes de verano apetece mucho poderlo leer y además imaginar las historias que cuenta a partir de los castillos. Muchas gracias, que vaya muy bien. Gracias, Vicente. Gracias a vosotros tres. Y hasta la próxima fortaleza que nos reúna. Pues chicos, aquí acaba una historia hoy. Sí, llegamos hoy. Bueno, ya la fortaleza de estos últimos 3 años para mí fue el Comando Norte y nada, doymosles gracias a todos, a todo el equipo, a Ángels, que nos estará escuchando, y a Martín Valle, que fue el técnico que me aguantó en estas 3 temporadas, y por supuesto a mi querido hermano Nacho Carretero. Pues lo mismo digo, yo estoy muy agradecido, y ya que estamos aquí asomados al castillo y tenemos a José Luis Sastre, que Ángels ya tuvimos oportunidad de despedirnos, te agradecemos muchísimo, pues sí, Sastre, tu cercanía, eres un grande, te damos las gracias por tu cercanía, por lo cariñoso que has sido y porque hemos aprendido un montón de ti, por lo menos yo he aprendido un montón de ti, así que mil gracias a ti y a todo el equipo. Gracias a vosotros, y seguro que nos seguimos encontrando en los castillos y en los bares. Te vamos a escuchar en Hora 25, que lo sepas. Pero bueno, más os vale. Tú descansa de momento, disfruta. Ahora descansar, pero luego pasaré lista. No, luego voy a pasar lista. Gracias, chicos, y que tengáis un feliz verano. Cuidaos mucho. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.